Bueno, una vez que han instalado el Transys 18 versión demo, vamos a ir a esta interfase de Simulation Studio. Aquí nos menciona que es únicamente la versión demo. Esto es que vamos a tener bastantes restricciones en las aplicaciones, pero sin embargo podemos hacer un ejemplo relativamente sencillo. Bueno, para empezar vamos a en File, en New, vamos a seleccionar Building Project y vamos a dar el siguiente. Entonces básicamente aquí nos da una cuadrícula. Esta cuadrícula lo que estamos identificando aquí son diferentes zonas térmicas. Es decir, una zona térmica puede ser, por ejemplo, una habitación, bueno, o un piso, 2 pisos, etcétera, de acuerdo a lo que nosotros queramos conveniente. En este caso, por ser una vivienda pequeña, vamos a considerar una sola zona térmica. Para esta versión demo únicamente podemos utilizar 2 zonas térmicas, entonces realmente no podemos hacer gran cosa. Pero bueno, para una vivienda pequeña vamos a utilizar una sola zona. En caso de que fuera una vivienda de 2 pisos, por ejemplo, podríamos utilizar 2 zonas, una para cada piso. Seleccionamos el cuadro que hemos seleccionado, en este caso se renombra automáticamente por zona A1 y aquí introducimos las dimensiones: 3 metros de altura, 6 metros de ancho y 8 metros de profundidad, y nos da los 144 metros cúbicos. Le damos en siguiente. Aquí nos da el porcentaje de ventanas. Si ustedes recuerdan, teníamos 22% para la pared norte y 20% para el sur. Esta opción, por ejemplo, es si nuestra vivienda no está exactamente orientada norte-sur, o las paredes están orientadas de acuerdo a los puntos cardinales. Bueno, pues podemos aquí agregar de acuerdo a la orientación de nuestra vivienda. Si son 30 grados con respecto al norte, entonces pondríamos aquí 30 grados y se nos inclinaría toda nuestra vivienda. En este caso vamos a dejarla así como está. Aquí es para la localidad. Estos son TM2, son archivos que nos van a dar las variables climáticas. En este caso vamos a dejarle por default el que viene, es una ciudad de Estados Unidos. Es la infiltración o las fugas de aire. En este caso podemos dejar este valor de 0.2, que es un valor incluso es relativamente bajo, ¿no? Para una vivienda que no tiene medidas contra las fugas. Realmente podríamos subirlo a 0.5. Entonces vamos a dejarlo un poquito más alto, 0.5. Vamos a dejar el siguiente. Esto es para determinar las cargas térmicas, por ejemplo, de enfriamiento y de calefacción. En este caso vamos a dejarlas sin considerar y después las modificamos nosotros. Estas son las ganancias de calor específicas. 14, la densidad de ocupantes, aquí lo tenemos como 0.1, pero si nosotros recordamos, vamos a hacer este cálculo rápido. Nuestra área de construcción eran 48 metros cuadrados y nuestros ocupantes eran 4, entonces simplemente tenemos que dividir los ocupantes entre el área de construcción y nos da 0.08. entonces este valor igual lo podemos modificar, casi nos da el mismo valor, dejamos en 0.08. y esto es para una especie de control de cuándo se encenderían las luces. Por ejemplo, en este caso, cuando la radiación horizontal total sea menor a 120, podríamos encender las luces y en este caso, perdón, apagarlas, y cuando sea mayor, encenderlas, y en este caso de aquí, cuando sea mayor en la mañana, por ejemplo, que ya cuando la radiación sea mayor a 200 watts por metro cuadrado, entonces apagaríamos esas luces. Esto es, por ejemplo, vamos a encender esto.
Listo. Esto es para cuando tenemos algunos volados sobre ventanas que nos ayudan, por ejemplo, a tener sombra en el verano. Y si es adecuado este volado, pues podríamos tener algo de radiación que entrando por las ventanas durante el invierno. O también, por ejemplo, algunas ventanas remetidas o algunos elementos o barras que tengamos en forma vertical a los lados de la ventana que nos den sombra, o bien podemos manejarlo también de acuerdo a la dimensión de a la forma de la casa, ¿vale? Si tenemos alguna pared prácticamente, podríamos utilizar esto, aunque esto generalmente se utiliza para ventanas. En este caso lo vamos a desactivar. Esto es para sombreado móvil, es decir, alguna especie de estructura que se puede utilizar para sombrear si en las condiciones adecuadas, o dejar pasar la luz también en la condición adecuada. Eso generalmente se utiliza para algunos edificios que son muy eficientes. Bueno, creamos el proyecto y ahora sí entramos de lleno a la interfaz. Entonces cada uno de estos representa un módulo que es un algoritmo o series de algoritmos que van a tener entradas y salidas. Estas flechas o estos vectores indican, por ejemplo, en este caso sería una salida de este módulo Weather Data y entraría a este módulo que se llama radiación. Todos los módulos se pueden acomodar. Por ejemplo, vamos a acomodarlos para que sean todos visibles. Estas dos pantallitas son básicamente modos de salida que nos muestran los resultados. Bueno, y en esta interfaz tenemos por acá el menú principal. También tenemos algunos iconos que están sobre estos menús. Otros tenemos acá en esta barra vertical. Y por acá en estas carpetas tenemos una gran cantidad de módulos que pueden simular diferentes tipos de equipos. Por ejemplo, aires acondicionados, sistemas digamos hidráulicos, sistemas eléctricos, etcétera. Incluso colectores solares térmicos, almacenamiento solar y bueno, una gran cantidad de datos. En este caso, por ejemplo, este módulo es el que nos va a generar los datos. Como ustedes ven, aquí son varios los parámetros que tienen. Por ejemplo, en este caso, un parámetro interesante para este módulo es el número de superficies. Es decir, este módulo nos puede dar la radiación solar incidente en superficies que estén en diferente orientación. Por ejemplo, aquí tenemos esta primera que es AH00, que sería básicamente el techo, es decir, una superficie horizontal. Entonces este módulo puede calcular la radiación solar, tanto directa como difusa, que estaría llegando en esa orientación. Y bueno, estas de acá son diferentes orientaciones. Por ejemplo, vienen norte, este, oeste, y algunas que están inclinadas por ciertos grados con respecto a estos puntos cardinales. Y tenemos también las salidas. Por ejemplo, miren, aquí tenemos temperatura de bulbo seco. Tenemos esta que es una temperatura especial para calcular el flujo de calor por radiación infrarroja entre las paredes y techos y la atmósfera, la velocidad del viento, la dirección, etcétera. Una serie de variables climáticas que pueden salir a partir de este módulo. En este caso, por ejemplo, aquí donde dice External Files es donde se selecciona el archivo de la localidad que queremos generar esos datos. Afortunadamente, aquí en esta versión demo, Transistor 18 demo, generalmente la carpeta se instala directamente en el disco C, en Transistor 18 demo, y luego viene otra carpeta que se llama Weather, que es donde están los datos climáticos, y aquí en Meteonorm vienen de diferentes partes del mundo. Si seleccionamos Norteamérica, vienen muy pocas ciudades, pero una de ellas es Chihuahua, entonces tenemos esa fortuna de que viene nuestra ciudad aquí como ejemplo en la versión demo. Entonces abrimos y prácticamente ya vamos a tener los datos de nuestra ciudad.
Bueno, por otro lado, estas calculadoras son módulos que nosotros podemos agregar y que nos permiten, por ejemplo, tener datos de entrada. Bueno, en este caso no tenemos ningún dato, vamos a ver este aquí. Tenemos datos de entrada y tenemos datos de salida, y nosotros podemos, todos los datos de salida los podemos hacer ecuaciones, formulaciones, modelos matemáticos a partir de estos datos y generar nuevos datos. Y este de aquí, bueno, estos son los que nos van a dar las gráficas, y este de aquí, por ejemplo, es el donde vamos a dar a introducir todo lo que son los datos del edificio. Antes de entrar a este módulo, que sería uno de los más importantes, vamos, por ejemplo, a hacer una corrida de esta simulación así como está. Y para hacer las corridas está este icono de aquí, que es como una persona que está corriendo. Ese va a ser básicamente para hacer las corridas. Si nosotros realizamos la primera corrida, entonces básicamente, bueno, esto es para si queremos cerrar el plotter, es decir, las gráficas o no. Ponemos que no para verlas. Y aquí, por ejemplo, lo que está saliendo es la temperatura de la zona A1, es decir, la temperatura del interior del edificio. Que si ustedes la ven, bueno, pues estamos aquí alrededor de más o menos como 18, entre 18 y 20 grados. Se mantiene esa temperatura. Y por ejemplo, en esta otra gráfica está la radiación solar. Que está, por ejemplo, la radiación solar total sería prácticamente esta gráfica roja, y en la parte horizontal, y aquí en la parte sur, ¿va? Esta, como es una localidad que está muy al norte, entonces perdón. Si esta es la localidad al sur, bueno, nos daría un poquito mayor, o tal vez es por los diferentes índices que tenemos aquí. Bueno, vamos a dejar estas temperaturas. Estas dos gráficas son estas dos, la radiación y la de temperatura. Esta por aquí, por ejemplo, no la necesitamos. Otra limitante, aparte de las dos zonas térmicas que nos deja esta versión DEMA, es que solamente tenemos un cierto número de módulos, entonces no podemos poner una gran cantidad de módulos. Por ejemplo, miren, aquí si queremos comparar la temperatura, en este caso, por ejemplo, nomás tenemos la temperatura del edificio, del interior del edificio, que sale en el eje, en la variable que está en el eje de la izquierda, y vamos a poner el de la derecha la temperatura ambiente. Entonces vamos a crear un vector, un enlace entre el módulo de datos climáticos y el de la gráfica. Entonces aquí tenemos la temperatura de bulbo seco, que es la temperatura del aire exterior, y aquí vamos a enlazarlo con la variable del eje de la derecha. Ahora volvemos a abrir este módulo. No se enlazó. Ahora sí, tiene que estar en negro para que esté enlazada. Y vamos a, por ejemplo, aquí miren, tenemos los valores por default en el lado izquierdo. Tenemos menos 30 y 80. Vamos a dejar los mismos valores en el lado derecho, menos 30 y 80. Y le cerramos. Y ahora sí, bueno, otra cosa, por ejemplo, si en este engrane que es en settings hacemos doble clic y vemos que el tiempo, por ejemplo, en este aquí, el tiempo de simulación, en esta simulación que viene por cuando creamos el proyecto, únicamente simula 8 días del mes de enero. Entonces vamos a cambiar esto hasta diciembre y hasta el 31 para simular todo el año. Podemos aceptar y volvemos a hacer la corrida de la simulación. Vemos que no. Y aquí vamos a ver, vamos a analizar esto. La línea roja representa la temperatura del interior de la vivienda, mientras que la línea azul representa la temperatura del aire exterior, la temperatura ambiente.
Ustedes pueden ver que, por ejemplo, aquí básicamente cada una de estas líneas representa un mes. Durante el mes de enero, febrero tenemos bajas temperaturas, mientras que este es 1, 2, 3, 4. En los meses de junio, julio, agosto es cuando tenemos las temperaturas más altas y volvemos a tener temperaturas bajas en diciembre. Bueno, ahora sí, ya hasta aquí hemos creado nuestro proyecto. Vamos a dejar un tercer video para hacer las modificaciones a las características del edificio.